¿Y cuándo? ¿Cuándo sacaré yo esto? ¿Cuántas veces me habréis escuchado a mí o me habréis leído aquello de paciencia? Amigo opositor, la paciencia es una virtud que debe cotizar al alza en el mundo de las oposiciones. Lo queremos todo y lo queremos ya. Pensamos que la vida es una enorme tarta que llevarse a la boca. Y lo que podemos morir, lo que podemos es terminar ebrios de tanto abarcar. Podemos terminar atragantados y desfallecidos. Hay que opositar de forma planificada y organizada. Opositar es mucho más que estudiar. Opositar es mucho más que desear. Opositar, en efecto, tiene mucho de deseo, tiene mucho de motivación, tiene mucho de pasión, de ilusión, de focalización, de visualización de la meta. Imagínate, cierra los ojos, imagínate a ti mismo con la estrella que sea. Ya sabéis que la estrella es algo metafórico, figurado, no tiene por qué ser necesariamente una estrella. Juez, fiscal, secretario judicial, lo que fuere, abogado del Estado, letrado de comunidad autónoma, puede ser bombero, docente, puede que no tengas un uniforme con estrella, da igual, es una forma de hablar lo de la estrella. Cierra los ojos, visualízate e imagínate, y lo quieres, ¿verdad? Sí, además lo quieres ya, lo quieres por el procedimiento de urgencia, lo quieres rápido, no quieres pasar ese camino, ese calvario que se supone sentarse en la silla no sé cuántas horas, una y otra vez, y hacer el esfuerzo memorístico, porque además desgasta, porque sufre y porque lo necesitas y lo quieres ya, lo sé, lo entiendo, pero no funciona así. Y si no entiendes esto, lo vas a pasar muy mal. Creo que es necesario que sepas cómo funciona para que, en la medida de lo posible, ese impacto negativo de la espera sea menor. A veces me mandáis consultas del tipo: tengo el examen dentro de un mes y quiero dar 5 vueltas en este tiempo que me queda. ¿Cómo hago con ese sistema de arrastre del que me hablas en algunas ocasiones? Planifícamelo. Primero, yo no te puedo planificar. Eso me escapa de mis conocimientos, porque no sé cuáles son el resto de elementos, circunstancias que te rodean. Y como no sé cuáles son las circunstancias que te rodean, cuál es tu perfil de opositor, qué capacidad tienes, el trabajo que has hecho antes, en qué momento, estadio, evolución te encuentras, yo no te puedo planificar las oposiciones. Se lo hago a mis propios opositores porque los conozco, no puedo hacerlos con aquellos de los que no tengo esa proximidad, cercanía. Pero no solamente eso, es que el arrastre, como dije en aquel vídeo de esto no es arrastrar, no te hace eso. El arrastre no es cuadrar las matemáticas, hacerlas elásticas a tu antojo, conveniencia, para que ocurra algo que no va a ocurrir por su propia esencia o naturaleza. Es decir, por mucho que tú te impongas a ti mismo el hecho de dividir el temario en bloques y decir tengo tanto tiempo para dar tantas vueltas, agarrar una calculadora y decir tantos días, tantos temas, eso no funciona así. No puedes meter 5 litros de agua en una botella de 1 litro salvo que lo conviertas en gas o en otro estado que te permita que quepa. O bien, cuando consigas agrandar la botella. Y una botella, la memoria, no se consigue agrandar desde una capacidad de 1 a una capacidad de 5 en un mes. Eso no funciona así. Habrá superdotados que lo puedan conseguir. Ojalá sea tu caso, pero poca gente, por no decir casi ninguna, he conocido que lo consigan. He tenido compañeros que han aprobado las oposiciones de judicatura en un año, sí. Y no 1, sino 2. Sí, eran gente muy capaz, muy brillante. No me atrevería a decir que eran superdotados. Tampoco diría sin más que tuvieron suerte. Trabajaron y mucho y además tuvieron suerte y les salieron temas que se sabían. Y además era gente sumamente brillante, válida y capaz. Y lo consiguieron. Pero no es lo habitual. Lo habitual, y esto depende de cada tipo de posición, sin que haya una pauta general, es que esto te lleve más tiempo. Sea como sea y sin ponerle cifra, es una operación de largo recorrido. Es como una maratón que al final se termina convirtiendo en una carrera endiablada de velocidad y obstáculos, en la que además los corredores se pegan codazos entre sí. Por tanto, calma, paciencia, todo llega. Sé que cuesta, sé que lo ves imposible, pero lo que hoy te quiero transmitir es la importancia crucial, vital, de asumir que esto va a discurrir lentamente, que tienes que... y que cuando estés preparado llegará ese momento. Si haces las cosas bien, aprobarás en ese momento. Y antes, no obstante, tienes que seguir intentándolo una y otra vez. Esto está directamente relacionado con aquello que también os conté en otro vídeo, que os recomiendo que os veáis. ¿Hacer el examen sin estar preparado? Sí. ¿Hacer el examen aunque lleve uno poco tiempo opositando? Sí. ¿Por qué? Pues porque aunque todavía no tenga uno la formación, aunque uno todavía no tenga el entrenamiento, el bagaje que es necesario para aprobar, va a ver cómo es el examen, va a saber cuáles son aquellos elementos que durante el examen pueden jugar una mala pasada
y con todo, aunque en esa ocasión no se vaya a aprobar, ya uno adquiere esa parte del aprendizaje de la oposición, que es saber cómo es el examen. Lo que es un error, a mi modo de ver, es decir, voy al examen solo cuando me considere preparado. Entonces puede ocurrir que en efecto estés preparado, pero como no sabías cómo es el examen, te encuentres con que un micro mal conectado, con que no sabes cómo es la puesta en escena, con que te dejes impresionar por aquellos 10 miembros del tribunal, porque no sabías que hay miembros del tribunal aquí, aquí y enfrente, porque no sepas que tienes que mirar a todos lados, sostener la mirada, no dejarte venir abajo si el tribunal no es asertivo, no dejarte afectar por lo que puedas considerar, interpretar como signos negativos que a lo mejor no lo son. Todo eso solo te lo va a dar la experiencia de haber ido a hacer el examen por vez primera, aunque no estés preparado. Fijaos, por tanto, cómo todo es proceso de aprendizaje. Fijaos cómo desde un principio a un final el opositor está continuamente aprendiendo, tomando información, construyendo memoria. No olvidéis que la oposición es mucho más que estudiar, la oposición es moldear la memoria. Esa memoria del opositor va a ir creciendo a lo largo de la oposición, no va a ser siempre la misma, y eso exige un proceso de elasticidad que no se consigue de la noche al día. Yo sé que cuando uno ve el temario, lo pone enfrente de sí y ve todo lo que aquello comprende, puede llegar a pensar, esto no entra aquí, y puede ser cierto, pero es que la oposición precisamente consiste en hacer que esto de aquí, la memoria, vaya creciendo porque se hace elástica y poco a poco sí vaya entrando eso. Además, consiste en imprimir celeridad, intensidad, ir alternando fases, vídeos sobre las fases lo tenéis a vuestra disposición, para que lo que es así poco a poco se vaya comprimiendo y vaya entrando en una memoria que por otra parte cada vez se va expandiendo más. La memoria es un músculo que se ejercita y como tal, con el ejercicio continuo de la rutina de estudio día tras día va creciendo, esa información finalmente va entrando y llega el momento óptimo, sí, en que se puede hacer el examen en condiciones de poder aprobarlo. Por tanto, ¿quién cree que nadie que jamás ha corrido un maratón puede albergar la ilusión o esperanza de terminar ese maratón y ganarlo? O quien dice eso dice un triatlón, un Ironman, pero si nunca has hecho deporte, ¿cómo demonios pretendes ganar el Ironman? Es imposible. Preparado para una oposición. La oposición es mucho más que todo eso. La oposición es un entrenamiento emocional, porque te va a enfrentar a ti, a tus debilidades, a tus miedos, a tus fantasmas, te va a poner a prueba, te va a exigir levantarte una y otra vez de las que caigas, y eso es un proceso, es una prueba que va mucho más allá de clavar codos. Clavas codos tanto que llega un momento en que te derrumbas. Y te derrumbas porque no puede ser de otra forma, porque se te agotan todos los procesos químicos de la mente, del cerebro, toda la información fluye en la cabeza, se produce un desgaste importantísimo. La gente cree que no, pero paradójicamente el estar sentado y venga a memorizar al final supone un estrés que es lo que se conoce con el nombre de fatiga mental. Y esta fatiga mental te lleva al estrés, te lleva al cansancio, te lleva a que las barreras emocionales se vengan abajo, por eso te sientes perro verde, por eso resulta que el día de descanso no sabes interactuar ni relacionarte cuando antes sí lo sabías hacer. Lo que te ha pasado es que estás fatigado, no te pasa otra cosa, te pasa algo que es normal al opositor. ¿Y esto crees de verdad que se consigue de un día a otro? ¿Crees de verdad que esto con decir, me voy a encerrar a estudiar 3 meses y me voy a sacar las opos? Esto no funciona así. A lo mejor hay algunas opos en las que sí, pero creo que en la práctica mayoría esto no funciona así. Es un proceso. Vamos a ver, te estoy contando cómo es. ¿Crees de verdad que esto se puede conseguir sin más? Como el que dice, hoy voy a aprender a montar en bicicleta. En absoluto. Esto es un proceso lento, paulatino, que exige de aprendizaje, que exige además de musculatura mental y emocional, que exige poner a prueba los límites, ir cada vez más allá, hacer que la memoria crezca como una esponja que se expande, y no lo hace tan rápido como una esponja, pese a que yo haya utilizado este símil, lo hace mucho más lentamente. La calle, ¿has visto que un Fórmula 1 tiene un motor que apenas dura para una carrera cuando un coche tiene un motor que le dura 100 o 200.000 kilómetros? Porque ese motor del Fórmula 1 está optimizado, pensado para dar lo mejor de sí mismo y luego tirarlo a la basura o renovarlo. ¿Por qué? Porque se busca sacar el máximo rendimiento durante las 100 vueltas o las que sean que dura una carrera de Fórmula 1. Pues el opositor viene a ser algo muy similar. Entonces, nuevamente, ¿pero cómo crees que puedes conseguir esto de ahora para mañana? Es un proceso. Es que a veces me preguntan esto y creo y digo, joder, ¿qué respondo yo? Pero ¿cómo voy a contar por WhatsApp por Instagram? Ya sabéis, Instagram. ¿Cómo voy a contar yo en el Instagram, en un mensajillo o en un vídeo de 1 minuto todo esto? Pero ¿cómo te cuento yo cuando me haces esa pregunta todo esto? ¿Cómo te hago saber que esto es un proceso que va poco a poco? Ocurrirá, y esto ya lo sabréis los que lleváis un tiempo, que estudias el tema 1 y cuando vas por el tema 5, el tema 1 se te ha olvidado. Y así funciona y no pasa absolutamente nada. Y ya sé que ese es el momento en el que se te vienen encima las sombras, se te agazapan, se te agolpan y parece que te van a devorar. Pero es que funciona así.
Cuando sea, volverás a terminar la vuelta y empezarás con el arrastre, con el sistema de vueltas, y volverás otra vez a rescatar el tema 1. Y ahora te acordarás de algo más del tema 1, pero no de todo. Y cuando pasen 5 semanas se te va a volver a olvidar el tema 1. Y volverás otra vez con el tema 1 dentro de 3 meses y se te habrá olvidado gran parte de él. Y al final, y esto, por favor, tomadlo con mucha cautela, no hay reglas fijas. Al final, para poder aprobar el examen y decir que el opositor se encuentra en una situación óptima, es necesario haber visto todo el temario, y cuando digo visto, no es simplemente haberlo leído, jiji, jaja, wonderful, qué te rilas, sino haberlo trabajado y muy a fondo, al menos en mi experiencia, al menos de entre 5 y 6 veces, 6 vueltas al temario. Y esto tampoco te garantiza nada. Ojo, habrá quien pueda hacerlo menos, habrá quien necesite más. No hay reglas fijas, pero como mínimo exige haber dado unas 5 o 6 vueltas a un temario. Imagínate que ese temario tiene como mínimo entre 30 y 40 temas. Excuso decirte si tiene 300. ¿Cuánto tiempo hace falta para dar la vuelta y para dar tantas vueltas a un temario? ¿Crees que lo puedes hacer en un mes? ¿Crees que lo puedes hacer en 2? Es imposible. No me digas, no me plantees, porque me pones en un compromiso, de cómo hago para dar 3 vueltas en un mes. Pues salvo que me digas que ya llevas un trabajo, un bagaje a tus espaldas y que llevas opositando 2 años y que has dado 5 vueltas, tu propuesta me parecerá lógica. Si no, pensaré que no me has leído o que no has visto mis vídeos y te estás adentrando en una aventura que no funciona así. Y con todo, te deseo suerte y fortuna, pero no funciona así, lamentablemente. Entonces hay que ser realistas. No funciona, yo quiero dar 3 vueltas en un mes, a ver cómo lo hago. Pues para dar 3 vueltas en un mes, salvo que tengas esa experiencia a tus espaldas, que te he dicho antes, las vueltas van a ser unas vueltas tan etéreas, van a ser con alfileres, van a ser leyendo, a prisa, corriendo y mal, que aquello no va a ser estable ni consistente para hacer un examen. Si crees que por ser test y por tener que acertar entre a la A, B, C o D puede que la cosa vaya mejor, pues a lo mejor sí. Pero yo no recomiendo estudiar así para los tests. Para mí un test no es simplemente leer. Yo me enfrento a un test igual que me enfrento a un examen de desarrollo, un examen oral, estudiando el contenido de la materia en profundidad. Porque no creas que por leer 20 veces luego vas a saber sacar la respuesta correcta. Si memorizas el artículo 1 del Código Civil, que dice, el apartado primero del artículo 1 del Código Civil, que dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ya sabes claramente cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, ¿crees que por leerlo 1000 veces vas a conseguir superar mejor la prueba que si directamente memorizas y metes en la cabeza el artículo 1 tal y como es? La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por tanto, eso exige su tiempo. A lo mejor a ti no te exigen y no te ves en el trance o necesidad de tener que decir: el apartado primero del artículo 1 del Código Civil dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El apartado segundo establece que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. A lo mejor no, pero con todo tendrás que memorizar ley, costumbre y principios generales del derecho. Y eso lleva su tiempo. Aquí ahora de recitado, de corrido, parece que es más fácil, pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, paciencia, trabaja. Gran parte del tiempo vas a estar trabajando. Imagínate la labor de ese boxeador que cuando entrena hace golpes de sparring o pelea contra el aire, dando golpes, simplemente haciendo sombra, que lo llaman. Estás entrenando la mayor parte del tiempo, estás preparando esa memoria. Lo que estás haciendo es henchirla, las estás llevando más allá de sus confines, de sus límites físicos, fisiológicos. Las estás agrandándola, porque se puede agrandarla. Entonces, tú crees que estás estudiando un tema y que se te está olvidando y que no estás haciendo nada. No es así. Aunque es cierto que ese tema se te ha olvidado, punto 1, estás haciendo la memoria elástica para que en el futuro te entre todo. Y punto 2, aunque no lo creas, si sigues lo que te he dicho anteriormente sobre la estructura modular, sobre la memorización de preceptos, sobre los hashtags o etiquetas, realmente lo que estás sentando son las bases, los cimientos, para que, además de agrandar la memoria, quede ahí la base a la que luego le vais a ir añadiendo capa y capa con cada vuelta, para que finalmente tengas memoria grande por un lado y segundo, muchas capas que te permiten tener el día del examen o la semana antes del examen los conocimientos cuando tienen que estar. Y ahí es donde viene el estado de gracia, del que tantas veces te hablo. Aquí te cuento lo que es el estado de gracia, que ya sabes, esto no es un libro de autoayuda. Sin embargo, cuando hablo del estado de gracia, parece que te estoy hablando de algo metafísico, de algo etéreo, de algo que parece de cuento de hadas. Y no, ocurre que cuando entrenas y haces la memoria elástica, al final esta memoria no es de 1 litro, sino de 5 litros, y al final, cuando le has dado esas 6, 7, las que sean necesarias, vueltas, ese contenido que creías que jamás estaría ahí, está. Y eso te va a pasar a tan solo un 10% de todo el tiempo que has estado opositando. Y ya sé que esto es algo bastante difícil de asimilar. Dices, ¿me estás contando
que estoy haciendo una labor de 1 año o de 2 años para tenerlo todo en la cabeza en apenas 2 semanas y luego se esfume? Sí, sí. Y más vale que te grabes esto a fuego, porque funciona así. Por lamentable, por tremendo que te pueda parecer, es la realidad. La quieras ver como la quieras ver, la quieras calificar como positiva, negativa o medio pensionista, funciona así. Con lo cual, ¿entiendes ahora la importancia de la paciencia y la necesidad de trabajar y trabajar y trabajar y levantarte tras cada caída para seguir trabajando? Que estás sembrando lo que va a venir en el futuro. ¿Lo entiendes ahora? Pues si lo has entendido, me doy por satisfecho. De verdad que sí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscríbete y ya sabéis, estoy en Instagram.